Bueno, pues buenas tardes. Llegamos ya a esta última actividad, ¿no? A esta última mesa de esta jornada. Es la última actividad, bueno, es la última actividad aquí en Etopia. Luego sabéis que está la plantación. Me dicen que quedan todavía algunas plazas libres, si queréis, para si alguien pensaba que no iba a tener tiempo, pero ahora ha visto que sí, que quiere ir a la plantación que se va a hacer en Campo del Canal. Me parece que me han dicho que estas plantas, algunas irán a esa plantación. Bueno, pues que sepáis que hay plazas libres, ¿eh? A las 6 saldrá el autobús y si os animáis hay posibilidades, ¿no? Pero bueno, aquí sí que terminamos con las actividades de esta jornada larga en Etopia. Entonces, bueno, yo me disculpo lo primero porque me suena el móvil. Perdón, lo voy a quitar. Vale. Me disculpo por la voz, por esa alergia primaveral que llega antes que la astronómica, como demuestra el cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, voy a presentar, gracias a Dios, pues eso, con mi voz. Yo no tengo que hablar mucho, los protagonistas van a ser Pedro y Katia. A lo largo de esta jornada que habéis hablado de naturaleza y salud, ¿no? En relación con las ciudades, y con ellos vamos a hablar un poco también, ¿no? De esa función de salud y de bienestar, ¿no? Creo yo, que tiene la naturaleza con nosotros, que somos seres vivos y por tanto somos naturaleza también, ¿no? Entonces, vamos a tener con ellos dos ejemplos inspiradores, ¿no? De cómo se puede hacer ese acercamiento, esa vuelta a la naturaleza, ¿no? Volver a la naturaleza a la que pertenecemos. Hablaremos con Pedro Caleza, que es presidente de la Asociación de Parques y Jardines Públicos, y con Katia, que es bueno, pues profesora y que fundadora, puso en marcha una escuela, pues bueno, para volver a la naturaleza, ¿no? La escuela Saltamontes, ¿no? Dejó en la naturaleza. Entonces, si os parece, como vamos con el tiempo un poco justo y esta es ya la última actividad, te doy paso ya a ti, Katia. He dicho, bueno, pues esto por... Sí, pues ¿Sí? esta presentación de Pedro. Pues, Esta es la de Pedro, pues vamos con Pedro. ¿Sí? Claro, ya está. Esto es fácil. Cambiamos, reconectamos, reinventamos y ya está. Bueno, Pedro, pues entonces tú eres, además de presidente, profesor de la UEB, de la universidad. Y no sé, yo quería preguntarte un poco, aunque, bueno, venga, me voy a decir que me has dicho que ibas a decir algo muy, muy rompedor, ¿no? Pero yo te iba a preguntar por esta, bueno, esta ruptura, ¿no? Ya que esta mesa es un poco, hablamos de cambiar de paradigma, ¿no? Cambiar esta idea de los jardines como ornamentación, este jardín francés en el que ordenamos la naturaleza, ¿no? Por hacer un cambio hacia volver a dejar la naturaleza que sea como es, ¿no? Y a pensar un poco en estas infraestructuras verdes que tenemos, que sean ecosistemas, ¿no? En sí mismas. No sé si tú ibas a ir por ahí. Lo hilo. Intentaremos vincular todo. Bueno, buenas tardes. Gracias al CONAMO por la amable invitación, Ayuntamiento de Zaragoza. Un placer estar aquí rodeado de grandes amigos, ¿no? Que veo en la sala. Es complicado hacer el broche con Katia de esta jornada tan intensa, ¿no? No voy a aportar nada nuevo, simplemente voy a subrayar algunas cuestiones, pero utilizando un discurso diferente, ¿no? Y voy a utilizar el discurso de la filosofía. Partimos de un elemento fundamental que es filo, el amor, la amistad, el filo hacia la vida, ¿no? Que es la biofilia, y el filo hacia el conocimiento, que es la filosofía. No hay entendimiento y reconexión natural con la naturaleza, sino realmente con amor y con conocimiento. Por tanto, voy a utilizar mediante 8 o 9 filósofos cómo podemos o cómo deberíamos reconectar con la naturaleza. El primero de ellos es Aldous Huxley. Él decía que dudar es tener dos pensamientos. ¿Cómo podemos tener dos pensamientos y plantearnos cómo podemos mejorar a la hora de planificar las ciudades? Pues obviamente haciéndonos preguntas, ¿no? Decía Einstein, lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Este que veis en pantalla probablemente os suene menos, ¿no? Premio Nobel de Literatura, 1907. Quizás el escritor que ha hecho una obra que en cierta medida es el mayor respeto hacia la naturaleza. Y hablo del Libro de la Selva. El Libro de la Selva es una obra de ficción,
una obra de ficción que puede ser trasladable a la realidad, ¿no? Ahí se habla de que nosotros no somos dueños de la naturaleza ni del planeta, somos huéspedes efímeros en un planeta, como decíamos antes, también enfermos, ¿no? Esta obra, El libro de la selva, luego volveremos con ella, ¿no? Recoge quizás algunos de los planteamientos contemporáneos de la infraestructura verde en las ciudades. Esta persona escribió numerosos libros y también se hacía preguntas, ¿no? Él decía: 6 honrados servidores me enseñaron cuanto sé. Sus nombres son cómo, cuándo, dónde, qué, quién y por qué. Yo voy a hablar de 3 cosas: el qué, el por qué y el cómo. Cómo, qué y cuándo podemos integrar procesos vinculados a la infraestructura verde. Este que veis en pantalla es Thomas Reid, filósofo escocés. Él decía que no hay mayor impedimento al avance del conocimiento que la ambigüedad de las palabras. Por tanto, debemos subrayar realmente que son 2 cosas, ¿no? La infraestructura verde y los bosques urbanos. Porque ya adelanto que un bosque urbano no es una plantación forestal, no es una plantación de árboles, es algo más. Quizás empiece con una plantación forestal, pero eso no es un bosque urbano. Obviamente, ya se ha dicho hasta la saciedad, España cuenta ya desde el año 2021 con una estrategia de infraestructura verde y obviamente la estrategia es un documento de planificación estratégica, es decir, es una herramienta de planificación territorial. También se habló de la infraestructura azul, esas arterias de vida que alimentan la infraestructura verde, y de forma explícita la propia estrategia española recoge las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional bajo el paraguas de la estrategia de infraestructura verde. Esto que veis en pantalla es una obra cubista de Diego Rivera y se llama Paisaje cubista. Está llena de árboles, está llena de líneas, de conectividad y en cierta medida pues, refleja lo que para el MITECO, el Ministerio Español, es la infraestructura verde. Una red, si no hay conectividad no tenemos infraestructura verde, ¿no? Es un sistema de espacios verdes, pero no es infraestructura verde, y tiene gestión, diseño, obviamente para optimizar los denominados servicios ecosistémicos. Hay una anatomía definida en la propia estrategia, áreas núcleo, corredores, áreas, creo que todo el mundo más o menos lo tiene en cuenta, ¿no? y lo conoce. Lo que está claro es que hay un elenco importante de diferentes elementos que forman parte o pueden formar parte de la infraestructura verde y obviamente hay uno en particular que es el que vertebra la infraestructura verde, sobre todo en las ciudades, que es el arbolado. De ahí viene lo de bosques urbanos. No había una definición en España de bosque urbano, de hecho la mayor parte de la gente se piensa que son bosques perimetrales, pero la FAO por fin en el año 2016 recoge lo que es un bosque urbano. Y hay 5 tipologías, y una de ellas es el árbol individual puede ser una tipología de bosque urbano, porque el árbol individual en cierta medida es una especie de microecosistema también vinculado a la naturaleza. Las 5 tipologías: bosques periurbanos que todos conocemos, parques públicos de más de 5.000 metros cuadrados, pocket parks, es decir, parques pequeños de menos de 5.000 metros cuadrados, obviamente con árboles, árboles en calles o plazas y una especie de cajón desastre que son otras configuraciones como el bosque vertical de Stefano Boeri, ¿no? O el bosque de Luca, ¿no? Lo que está claro es que las diferentes tipologías de bosque urbano se relacionan de forma inherente con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay papers científicos que ya lo ponen de manifiesto. Por tanto, bosque urbano, infraestructura verde, tenemos ya 2 conceptos contemporáneos que sabemos lo que son. Plantación no es bosque urbano. ¿Por qué? Recuperamos la figura de otro filósofo, Erich Fromm, el padre de la biofilia, ¿no? Erich Fromm era el filósofo más humanista, ¿no? ¿Por qué debemos renaturalizar y reconectar con las ciudades? Porque si no lo haríamos, no seríamos muy inteligentes, ¿no? Realmente tenemos problemas ambientales vinculados a las ciudades. Yo dicen que soy un ser humano y por tanto soy un ser urbano también, ¿no? Ya no se habla del Homo sapiens, se habla del Homo industrialis, ¿no? Es decir, hay que en cierta medida pues, integrar, ¿no? Y solventar problemas heredados de una mala gestión del territorio. El mejor momento para tratar este problema hubiese sido hace 100 años y el segundo es ahora mismo, ¿no? Por tanto, debemos intentar minimizar los enormes problemas ambientales que hay en el mundo y en las ciudades, ¿no? Ayer se comentó que se publicó el informe del IPCC, de nuevo se puso de manifiesto que seguimos haciendo mal las cosas y debemos enfrentarnos de forma activa y de forma segura y hacer frente a los problemas, ¿no? Obviamente con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ahí vemos el icono, el logotipo del número 11, ¿no? El de ciudades y comunidades sostenibles. ¿Qué echáis de menos en ese logotipo? ¿Dónde están los árboles, la naturaleza, etcétera, etcétera?
Debemos, por tanto, seguir trabajando y seguir intentando pues, trasladar no solo el conocimiento a nivel científico, académico, sino también a nivel social. De la misma forma, ya voy acabando, en la nueva agenda urbana de Hábitat 3 se hicieron referencias explícitas al arbolado, ¿no? El arbolado es, como decíamos antes, el elemento vertebrador de las ciudades. Por tanto, yo creo que todos los que estamos aquí, en Conama lo tenemos claro, no hay mayor signo de demencia que hacer la misma cosa una y otra vez y esperar que los resultados sean distintos. Por tanto, debemos de trabajar y vender los servicios ecosistémicos como los argumentos más fuertes y más sólidos a la hora de planificar las ciudades. Sabéis que el paisaje fue definido por la biología, por la arquitectura, por la geografía, por la ingeniería, y al final todos coinciden en que es una realidad física que es percibida. ¿Qué problema hay? Que históricamente el paisaje, incluye la infraestructura verde, ha sido percibido desde un prisma de ornato, de estética, no de ecosistema. Lo que tenemos que hacer es divulgar, concienciar y hablar con la gente. Lo que es realmente importante es la provisión, la regulación y la parte cultural. Hay que romper el debate histórico entre lo que es estética y lo que es funcionalidad, ¿no? Decía un autor, Robertson Davies, el ojo ve solo lo que la mente está preparada para comprender. Por tanto, debemos concienciar, debemos enseñar y debemos divulgar. Obviamente, cada día vamos mejorando, hemos trabajado en 2D, ahora trabajamos en 3D, incluso en 4D, y tenemos argumentos sólidos, ¿no? Esa biofilia, acuñada por Erich Fromm y popularizada por Edward Wilson, el padre del término biodiversidad, ¿no? Gran mirmecólogo, también otro biólogo, como decía antes Lawrence Square, y la biofilia es una de las 3 teorías evidenciadas científicamente que relacionan mejora de la salud con contacto con la naturaleza. De hecho, el contacto puede ser activo o puede ser pasivo, mejora del medio ambiente urbano, temperatura, sombra, promoción de la actividad física, etcétera, etcétera. Y ya acabo, nos queda el cómo. Como a veces se duerme la gente, me ha parecido oportuno meter este tipo de imagen. Tercera pregunta, ¿cómo? ¿Cómo podemos mejorar la forma de planificar y de diseñar y de gestionar las ciudades? Siendo críticos. En la vida hay que ser crítico. Y aquí me saco otro filósofo de la manga, que es Kant. Kant es el padre del criticismo. El criticismo nació porque criticaba el racionalismo, en este caso de Leibniz, y también criticaba el empirismo, en este caso de David Hume, otros 2 filósofos. Como bien sabéis, Leibniz fue el padre del cálculo infinitesimal. Bueno, eso dice él, Newton decía lo contrario y tuvieron una pelea interna importante, pero también trabajó en matemática aplicada, en fractales, todo vinculado con la naturaleza. Y por su parte, David Hume puso de manifiesto la importancia de romper la mirada histórica de la filosofía e integrar las ciencias naturales y al hombre como el elemento fundamental de estudio filosófico. Y de hecho fue el que inspiró y condicionó a Darwin para la teoría de las evoluciones. Por tanto, tenemos una gran cantidad de filósofos que han trabajado y que han inspirado este tipo de planteamientos. Y digo solo 6 claves que yo creo que son importantes para reconectar con la naturaleza. El primero, lo comentó antes María en la presentación, es ese cambio de paradigma de ese jardín, ella comentaba, renacentista o francés, al de infraestructura verde. Otro es potenciar la biodiversidad. Sabéis que la biodiversidad es el corazón de la infraestructura verde. Si no hay biodiversidad, no habrá nunca infraestructura verde. Debemos de garantizar la equidad, también se habló, espacial verde y la justicia ambiental. Debemos trabajar en gobernanza, ¿no? Llevamos tiempo también desde nuestra asociación trabajando en ello. Debemos de potenciar la investigación. La cátedra, por ejemplo, de bosques urbanos que tenéis aquí en Zaragoza trabaja en ese tipo de planteamientos. Y obviamente, también se dijo por la mañana, cambiar de planteamiento de coste a inversión. Oye, perdón, esto está repetido. Bien, por tanto, hemos empezado con Huxley, Einstein, Kipling, Reeve, Fromm, Kant, Leibniz, Hume, Darwin, Edward Wilson y cerramos el círculo. Todo está conectado. Filosofía, humanismo, criticismo, empirismo, racionalismo, infraestructura verde. Y acabo con una imagen del libro de la selva, Mowgli. Yo creo que ahora mismo nosotros como seres humanos tenemos conocimientos de la parte crítica racionalista, de la parte crítica empírica y tenemos 2 opciones, hacer bien las cosas o hacerlas mal. Mowgli, que vivía con Balú, Bagheera y Akela,
está claro que no iba a romper el ecosistema de vida. ¿Y ustedes qué piensan? Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Permiso, Bueno. voy a por la presentación. Vale. Katia, estábamos diciendo que ella pues, fundó en el año 2011 la primera escuela infantil moderna de la naturaleza en España, el Grupo Juego en la Naturaleza Saltamontes. Es también consultora, bióloga, doctora, profesora, da clases en la Universidad Pontificia de Comillas y también forma parte de un grupo docente en Educar en la Naturaleza de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y tiene muchos libros también Sí. publicados. Digamos que me aburro y me pongo a hacer cosas, ¿no? Pues muchas gracias por la presentación y bueno, tengo el desafío de conseguir en 10 minutos, que es el tiempo que tenemos hasta que salga el autobús, ¿no? de intentar explicar un poco cómo educar en la naturaleza se puede considerar un cambio de paradigma, una rotura del paradigma. Y quiero también confrontar un poco esta idea a la mesa anterior que bueno, tenía un tono un poco catastrofista, un poco de tenemos que hacer algo ya porque se nos acaba el tiempo, ¿no? Yo recuerdo hace mucho tiempo presentando esto en un foro similar a este, me decían, bueno, todo esto está muy bien, pero se acabó el tiempo, ya no te da tiempo a plantear este tipo de soluciones, ¿no? Bueno, pues yo pienso que hay cabida para todo y este tipo de solución también. Yo me veo como una persona posibilista y, por tanto, pues creo que aunque tenga un plazo mayor de resultados, vamos a decir, la educación en la naturaleza, como veremos, pues creo que se puede y se debe apuntar en esa dirección. Entonces, ¿qué se entiende por educar en la naturaleza? Porque, bueno, podemos decir, esto es igual que la educación ambiental, ¿no? Más o menos, se llama, le ponemos otra etiqueta, pero el perro es el mismo, el collar puede cambiar, ¿no? Bueno, sí y no. Hay similitudes, pero también hay características muy específicas de este enfoque que me gustaría compartir. Y lo hago proponiendo un poco esta definición que hemos publicado en algunos libros. Digo hemos porque es una definición, bueno, a partir de muchas discusiones con compañeras, con colegas que trabajan un poco en esta línea también. O sea, que aunque la haya publicado yo, pues es el resultado de esas discusiones y, por tanto, está también su huella, ¿no? Entonces, esta definición diría que la educación en la naturaleza son proyectos pedagógicos que ofrecen a las personas contacto regular, directo y permanente con la naturaleza silvestre y que en estos la naturaleza es fuente de inspiración, fuente de espacios, de escenarios, de materiales, pero también de un estilo de vida sostenible, ¿no? Y me explico, he subrayado algunas palabras para bueno, que nos vayamos deteniendo porque es una frase un poco larga, ¿no? Primero, son proyectos pedagógicos, es decir, que hay una intención educativa, no es simplemente, con perdón, pegar una patada en el trasero, niño, vete a jugar ahí fuera, ¿no? Y es lo que hemos vivido los de cierta generación, pero en este caso hay una intención educativa de acompañar, de facilitar, de seguir, de observar, de interpretar procesos, ¿no? De desarrollo en las personas, y digo personas con toda la intención, no estamos hablando solo de niños. Y cuando me refiero a personas, me refiero a que cualquiera puede verse beneficiado de este enfoque, aunque es verdad que por lo general está dirigido a la infancia, porque es la etapa que más fácil lo tiene, digamos, para aprovechar este tipo de entorno para su formación, su desarrollo, su bienestar. Pero insisto que la educación en la naturaleza nos vale a todos y nos beneficia a todos. Cuando digo contacto regular, directo y permanente, el contacto regular se refiere a que es habitual. Es decir, no vale con la salida de fin de curso al Parque Nacional que nos pilla así más cerca o lejos, según donde estemos, sino que se trata de estar de forma habitual en el medio natural. Y tampoco tiene que ser un medio natural, como veremos, muy espectacular. Basta con que sea algo natural. Directo en el sentido que tenemos un contacto directo, que lo podemos tocar, lo podemos sentir, lo podemos oler, lo podemos palpar, lo podemos sentir con sensu round, ¿no? No es algo que estamos viendo en una pantalla, ni nos lo cuentan, ni siquiera leemos sobre ello, sino que nos llega a través de todos los sentidos. Permanente en el sentido de permanencia. Tenemos costumbre cuando salimos al medio natural con grupos o en familia o como sea, de hacer algo. De hacer una ruta, de subir a una cumbre, de llegar a un punto, de hacer una cierta distancia, ¿no? Y aquí se trata más de permanecer en un lugar para conectar con él, para realmente conocerlo, para establecer una relación sensorial, emocional con ese lugar. Que sucedan cosas en ese lugar de tal manera que se vuelva nuestro, que se vuelva parte de nuestra memoria, de nuestro legado y forme parte de
de algo que luego vamos a querer proteger, ¿no? Que no sea simplemente un recorrido o una ruta concreta. Se trata más del ser y del estar que del hacer. Cuando digo naturaleza silvestre, me estoy refiriendo a una naturaleza que tiene un cierto grado de rebeldía, un cierto grado de caos, pero que puede ser cualquier sitio al aire libre. No pensemos inmediatamente en un parque nacional, en naturaleza virgen, la Antártida, qué sé yo, sino simplemente en un parque, en un jardín, en un espacio que tenga ese puntito de rebeldía, que no esté perfectamente ordenado, que no esté perfectamente ajardinado, que haya unas hojas por ahí, que haya unas piedras, una rama, un algo que demuestre que allá hay vida y que eso cambia, ¿no? Que se adapta a las estaciones, que se adapta a los momentos del año y que podamos jugar con eso, ¿no? Entonces, nos vale cualquier rincón, también en las ciudades, ¿no? Hay muchos rincones de este tipo. Por lo tanto, se convierte la naturaleza en escenario de referencia, ya no simplemente un escenario, un paisaje, sino que es el lugar de referencia de las personas que están en ese proyecto educativo, los niños en general, ¿no? Porque solemos dirigirlo más a la infancia. Se convierte también en la fuente de materiales, de aprendizaje, de juego, ¿no? Los palitos, las piedrecitas, las hojas, todo este tipo de cosas. Y, por lo tanto, a la larga va a conducir a un estilo de vida sostenible. ¿Por qué? Porque yo he establecido una relación emocional, una relación, un vínculo que me genera una emoción, que he tenido situaciones graciosas, situaciones simpáticas, también alguna situación a lo mejor un poco tensa, ¿no? Una tormenta, un vendaval, un qué sé yo, que me ha generado pues, una impresión, ¿no? Una impresión que desde luego es mucho más indeleble que cualquier tarde viendo Netflix, ¿no? Entonces, esto lo que va a hacer es que a la larga yo quiera proteger ese lugar, porque ese lugar es querido para mí. Tengo muchas memorias, muchos recuerdos de ese lugar. Y además, a través de esa estancia, de esa permanencia en el medio natural, yo he adquirido destrezas, habilidades, como puede ser la resiliencia, la tolerancia, la flexibilidad, la gestión del riesgo, la autonomía, que me van a permitir tomar acción en el futuro, que me van a dar esas herramientas, esa fortaleza, ese empoderamiento para que yo luego pueda ser un activista y pueda contagiar a otros como una mancha de aceite. Y a esto me refiero con que esto es un proyecto de larga duración, ¿no? Se nos acaba el tiempo, pero yo aún así creo que esto también contribuye a la larga a que poco a poco vayamos protegiendo más la naturaleza. Dices, vale, estupendo, ¿y esto cómo se hace? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Hay las escuelas en la naturaleza, como Saltamontes, que ha salido aquí aludida. Saltamontes es, en efecto, la primera escuela infantil, bueno, o proyecto pedagógico infantil en el medio natural que se abrió en España en el año 2011. Alguien podría decir, ¿y Giner de los Ríos y Rosa Sensat? Sí, también estaban ahí, son desde luego inspiración para nosotros, pero el enfoque era pelín diferente el que tenían ellos, ¿no? No tenían esta necesidad de relación casi telúrica, sino que era una cuestión más higienista y política, si cabe, y además, por desgracia, pues tuvieron un periodo de silencio, de estar silenciados durante mucho tiempo y por eso decimos eso, que somos los primeros, pero en el fondo, más que ser los primeros, lo que me enorgullece o lo que me satisface, como decía este, ¿no? el señor este tan conocido, pues lo que nos enorgullece sobre todo es que esto está expandiéndose, ¿no? Hay ahora mismo en España una cuarentena de escuelas en la naturaleza, similares a Saltamontes. Hay también proyectos de educación combinada, es decir, escuelas en la naturaleza que acogen a niños que están en escuelas convencionales, vienen de vez en cuando a hacer sesiones. Y luego hay infinidad de escuelas que están acondicionando los patios, lo que decía Laura Benítez en la mesa anterior, ¿no? Que pues uno copia a otro y al final yo también quiero mi patio verde, ¿no? O sea que hay muchas maneras de ejecutar esto, pero lo que une a todos estos proyectos es esta secuencia, ¿no? Y esto es muy importante y quizá que nos diferencie de la educación ambiental más clásica, aunque la educación ambiental también va un poco más en esta línea ahora, y es que primero y principal tenemos que generar una sensación de hogar, de sensación de estar a gusto en un lugar antes de hacer cualquier cosa. Y una vez que estamos estableciendo ese vínculo, ya podemos jugar, ya podemos fantasear, y es a través del juego, de la fantasía, de la espontaneidad, cómo llegamos al aprendizaje. Si pretendemos hacerlo al revés, no se nos va a quedar. Nos sueltan un rollo y nos vamos a casa. Pero si previamente tengo esa relación, ese vínculo, no es que me suelten un rollo, es que yo soy quien lo voy a descubrir y quien lo voy a aprender, ¿no? Desde la experiencia directa, digamos. Y tan directa como esta imagen, me rompí la cabeza pensando qué imagen puedo mostrar que sea
esta es la última imagen, ¿no? Quería traer una que fuera representativa de la educación en la naturaleza y pensando en Tonucci, Francesco Tonucci, el gran pedagogo, que decía que el barro era el príncipe de los juguetes, porque el barro te permite modelar, te permite decorar, te permite sentir texturas, temperaturas, volúmenes, densidades, bueno, muchas posibilidades, ¿no?, que nos da el barro desde el punto de vista pedagógico. Y yo añado que si el barro es el principio de los juguetes, el charco es el emperador, porque el charco además tiene agua, además tiene tierra, además tiene hielo en algunos sitios. Y, por tanto, aunque no estemos todavía en fechas señaladas, cuando lleguen esas fechas señaladas, recomiendo que a sus hijos, a sus nietos, les regalen ustedes un charco. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, aunque vamos, os habéis portado muy bien, ¿eh? Para ser tan silvestres habéis estado muy formales. No nos hemos silvestrado. En fin, aunque vamos con el tiempo muy justo, yo no me resisto a haceros ahí una última pregunta, un poco en esta línea que lleváis los dos, ¿no? De disfrutar de la naturaleza cercana, ¿no? Entiendo yo que no hay que pensar en cosas, claro. Hay que buscar lo que tenemos cerca. Un árbol es un bosque, ¿no? Como ha dicho Pedro. ¿Qué consejo daríais a un ciudadano de a pie normal para que volviera a la naturaleza? ¿Cómo se vuelve otra vez, volvemos esa mirada y volvemos a reencontrarnos con nuestra vida natural? Me hizo gracia la última foto, ¿no? Yo cuando era pequeño me metía en el barro y cuando llegaba a casa, vamos, me ponían firme, ¿no? Ahora es justo al revés, ¿no? Hay que obligarlos a meterse en el barro, ¿no? Sí, sí. Yo creo que la reconexión es necesaria, pero también es necesaria la conexión. Y me explico. Si más del 54% de la población mundial ya vive en las ciudades, el primer contacto, no recontacto, de los niños con la naturaleza es precisamente en las ciudades, ¿no? Y cuando hablamos de naturaleza en las ciudades, a veces hablamos de una naturaleza inventada, ¿no? Esa palabra de hay que renaturalizar las ciudades. Bueno, es un concepto que se puede utilizar, pero es más apropiado quizás hay que enverdecer las ciudades, porque hay ciudades que nunca han sido verdes y ahora son verdes, ¿no? Dicho esto, yo creo que la recomendación que yo haría es una recomendación vinculada a la educación que veíamos antes, ¿no? La educación. Si no hay educación, no hay conocimiento. Si no hay conocimiento, no hay valoración. Y al final es todo perverso, ¿no? Por tanto, yo apostaría por mejorar los procesos de educación desde los más pequeños a los mayores. Sí, desde luego los más pequeños son auténticos líderes de opinión, ¿no? Son los que nos contagian estos conocimientos, este entusiasmo. Y por eso, precisamente, mi recomendación es muy sencilla. Es abrir la puerta y salir. Es tan difícil como eso. Digo difícil porque lo es, porque realmente es complicado, ¿no? Además, las ciudades son entornos a veces hostiles, ¿no? Tienes mucho tráfico, tienes... o sea, hasta que llegas a un lugar donde realmente puedas jugar tranquilamente y conectar con un árbol o con un jardincito, con un parquecito, pues es complicado a veces, ¿no? Entonces, mi recomendación añadida no solo es salir, sino salir sin objetivo concreto, ¿no? Sin decir, vamos a llegar hasta tal sitio o vamos a ver si hoy hacemos la ruta tal o la ruta cual, sino que vamos a ver a dónde nos lleva esto, ¿no? Salimos y a ver qué nos encontramos, ¿no? Y dejarnos sorprender por las pequeñas cosas, por la mirada del niño que se fija en la hormiguita que sube por el tronco o que de repente descubre una mariposa, cosas que a nosotros a lo mejor ya no nos sorprenden, ¿no? Pues recuperar esa mirada fresca y original en el sentido de nueva, ¿no? Que tienen los niños para descubrir cosas que a lo mejor tenemos en la ciudad y no éramos conscientes de ellas, ¿no? En la ciudad o cualquier otro sitio que estemos. Así que eso, abrir la puerta, salir y dejarse llevar. Tan fácil y tan difícil como eso, sí. Bueno, pues con esto concluimos esta jornada de salud, ¿no? Porque salir realmente a la naturaleza es salud, es bienestar. Y acabamos ya aquí porque vamos con el tiempo muy justo. Os vuelvo a repetir que si os queréis animar, ahora está el autobús y podemos ir al campo del canal a hacer esta plantación, que un día se naturalizará, ¿no? irá llegándonos a todos y será un espacio del que podamos disfrutar. Pues nada, muchas gracias. Gracias.